Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 99.400 suscriptores. Hemos pasado más de los 10 millones de visualizaciones en nuestro canal. Además tenemos otros dos canales, ¿no? Comunidad Hispanista y Patricio Lons en vivo. Y lo recibo con esta imagen. El carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos por objetos formales de su existencia futura. Simón Bolívar. Vamos a hablar de Bolívar y su aprecio por los ingleses. ¿Qué tuvieron que ver los ingleses en la campaña de Bolívar? Por supuesto que sabe que el objetivo de Inglaterra y de todas las logias masónicas en América era lograr la independencia luego de destruir el poderoso andamiaje político-militar montado por España. Acá recomiendo del blog Hispanoamérica Unida el artículo Imperialismo anglosajón, masonería e independencia en hispanoamericaunida.com. Para hablar de esto lo tenemos a Pablo Victoria, así que vamos ya con la presentación del programa. Bueno, Pablo, todos lo conocen a Pablo Eduardo Victoria Vilches, historiador, fue senador en Colombia, candidato a la presidencia de la República de Colombia, caballero de la Orden de San Juan, y ahora está viviendo en España. ¿Es así, Pablo? Sí, así es, efectivamente. Ya de Bueno, un par de años estamos por acá. Pablo Victoria, su hijo también es historiador, es posiblemente la persona que más conozca de Bolívar, porque a diferencia de lo que repiten los manuales, por ejemplo, me mandaron un YouTube muy lindo de un tal general Córdoba que dice que fue el que liberó en Carabobo y entonces que Bolívar le hizo una corona, y lo coronó, ¿no es cierto? Lo coronó como libertador. Y el tema de los mitos fundacionales, esta suerte de caballeros artúricos que hemos creado para América, nos han impedido manejar el presente y planificar el futuro, porque tenemos un presente y un futuro planificado básicamente por intereses foráneos totalmente ajenos a los americanos y nos ha llevado a tener enfrentamientos entre nosotros, hasta guerras en América, una cosa absurda, siendo que todos somos hijos de Isabel y Fernando. Entonces, tenemos que analizar, ya hemos analizado cómo Bolívar se arrepintió. O sea, si entran en mi canal van a ver Bolívar y su arrepentimiento, se arrepintió de las independencias, pero además pongan en Historia con Patricio Lons el nombre de Bolívar y el nombre del profesor Pablo Victoria y van a ver varios videos que complementan esta historia. Pero vamos exactamente en este capítulo, porque vamos a tocar sobre Bolívar en varios capítulos, pero en la relación de Bolívar con los ingleses. Tengo entendido que se exhumaron los restos de Bolívar y en la ropa se encontró una tela que decía Made in England, según contaba Hugo Chávez. Pero vamos a Bolívar e Inglaterra. ¿Cómo es esto? Bueno, Patricio, yo creo que para empezar hay que hacerle una especie de introito a este problema en el sentido de que cuando estas cosas comienzan a ocurrir, cuando Bolívar en 1815 más o menos comienza a ver con mayor claridad, si se quiere, que el sometimiento a la Gran Bretaña debía ser una respuesta contra España. Pero todo esto va ocurriendo porque España ya no es el hegemón de siempre. España ha sido invadida por Napoleón, ha perdido la batalla de Gibraltar, que tuvo unas consecuencias gravísimas, porque digamos que le inutilizó la flota española, porque se la hundió, fue un desastre naval de primer orden, y como consecuencia de ello, pues no podía ir con todas sus tropas a sofocar la rebelión que comenzaba a florecer, digamos, en toda la América hispana. Y entonces, pues ese debilitamiento de España tuvo como consecuencia el mismo fortalecimiento de la Gran Bretaña. Es decir, aquí lo que se estaba jugando era el equilibrio del poder. Y como yo lo he dicho en alguna otra ocasión, la paz se cimenta sobre una especie de trípode que consiste en el equilibrio del poder,
en el statu quo, que no se modifique el statu quo, y por supuesto el prestigio nacional. Y lo que España había perdido era el prestigio nacional, evidentemente con la invasión napoleónica, y el desequilibrio en ese momento del poder, porque Inglaterra comenzaba a surgir como una potencia naval muy importante por encima de España. Entonces, con esos antecedentes, pues la guerra en América comienza a transformarse en unas, digamos, unos afectos hacia la Revolución Francesa y se desvía hacia unos afectos a este nuevo hegemón que va surgiendo a partir de la batalla de Gibraltar, que es Inglaterra. Y entonces, claro, Perdón, la batalla de Trafalgar. sí, después perdón, la batalla, pues de la gran batalla de Inglaterra para dominar España, que es Trafalgar, que entre otras cosas se pierde por errores de los propios franceses, Sí. porque, pues tú lo sabes muy bien. Y entonces, pues el efecto comienza a permear las capas independentistas, las capas, altas capas sociales de América, hacia digamos, convertirse más en proclives hacia Inglaterra que hacia Francia y su revolución, que toda la guerra, tú sabes que se inicia con esa admiración por la Revolución Francesa y los derechos humanos, etcétera, que causaron tantos muertos y tanta hecatombe y tanto sufrimiento en la propia Francia. Pues bueno, Inglaterra, sosegada, después de vencer a Napoleón también, en la batalla de Waterloo, pues evidentemente se consolida como esa nueva potencia y todos los ojos de América y de los revolucionarios comienzan a mirarla como la salvación, entre otras cosas, para anteponerla a los intereses y al propio esfuerzo que está haciendo España por pacificar la América. Entonces, visto desde ese punto de vista, comenzamos a concluir o concluimos realmente que Bolívar se convirtió en un libertador para Inglaterra. Y Bolívar, en esa nueva visión que tenía, pues olvidaba sus propias fracciones de origen negroide y se regodeaba con la idea de hacerse un vasallo del país más negrero del mundo, que era Inglaterra. Pues, como vemos, hombre, lo que sucedió en los Estados Unidos, que fue realmente lamentable con los negros, hasta cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, que los negros en el sur, sobre todo, no tenían mayores derechos que exhibir. De manera pues que los criollos despiertan de ese afrancesamiento y abren los ojos y se vuelven anglofilios, digamos, anglófilos, para comenzar a cambiar de tercio y acomodarse en ese mullido colchón que les proporciona el vencedor de Waterloo. Ese es, a mi juicio, esa es, a mi juicio, la transformación que sufre Bolívar. Y Bolívar lo dice el 19 de junio de 1815, y lo voy a citar. Dice: yo deseo continuar sirviendo a mi patria para el bien de la humanidad y el aumento del comercio británico. Mira tú cómo él comienza a vislumbrar como si existiese una confederación, entregase la América como un protectorado de Inglaterra. Pues evidentemente el comercio británico comenzaría a surgir también de manera muy importante y eso pues lo dice en esta frase. Pero también dice otras frases importantes, por ejemplo esta, que lo dice el 10 de julio de 1825, ya consolidada esa imagen de Inglaterra como vencedora en Europa y el nuevo hegemón que surge. La Inglaterra, dice Bolívar, se halla en una progresión ascendente, desgraciado del que se le oponga, aún es desgraciado el que no sea su aliado o no ligue su suerte a ella. Toda la América junta no vale una armada británica. Entonces mira tú cómo este hombre comienza a plegarse de una manera tan sumisa, tan vil, tan extraordinariamente rastrera a los intereses de los británicos. Y entonces, fíjate tú que luego, el 20 de marzo de 1825,
Según Lord Melville, primer Lord del Almirantazgo, y esto lo sacó del archivo del Foreign Office del gobierno británico en 1825, y dice, si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular, esto es, de una monarquía o monarquías en el Nuevo Mundo, encontró en mí un promotor firme y constante de esas ideas y, y en un todo pronto y dispuesto a sostener el soberano que Inglaterra propusiese colocar y sostener en el trono. Claro, por supuesto que detrás de estas palabras se esconden las propias ambiciones de Bolívar de que lo nombren dictador o que lo nombren emperador o rey de algunos territorios hispanoamericanos. Todo, por supuesto, porque él escondía esas ambiciones, no las hacía públicas, pero se denotan en ese afán porque los ingleses le cubran las espaldas y de alguna manera apoyen esa ambición. Y mire usted, y tus oyentes, lo que dice el 21 de octubre de 1825. Todas estas cartas y pensamientos van sucediéndose uno detrás de otro. Y le dice a Santander, que es el vicepresidente de Colombia, en ese momento de la Gran Colombia, le dice, observe usted que yo propongo este plan, que yo soy el llamado a ser jefe de esta federación americana y que yo renuncio a la esperanza de una autoridad tan eminente por darle la preferencia a la estabilidad de la América. La Inglaterra no me podrá jamás reconocer a mí por jefe de la federación, pues esta supremacía le corresponde virtualmente al gobierno inglés. Esta supremacía de decidir la federación americana, su composición, su estructura política, etcétera, le corresponde supremamente, virtualmente al gobierno inglés, según nos lo dice don Simón Bolívar. Es decir, no podría haber un entreguismo más rastrero que este de parte de quien se hizo llamar el libertador de América. Y mira lo que sigue. Se pueden entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que forme de estos países el centro del comercio del universo. O sea, fíjate tú cómo se expande esta idea soberanista de Inglaterra, etcétera. Y claro, encomienda a Francisco de Paula Santander que comience a hacer las negociaciones con la Gran Bretaña para entregarle a título de protectorado prácticamente la América, que es un paso previo a que Inglaterra se erija en soberana de nuestros países, nos prohíban hablar español, nos cambien la religión y bueno, hablaremos y machacaremos el inglés por ahí. Entonces, pero como Santander, que era vicepresidente de Colombia, desconfía de los ingleses, pues digamos que para él esto era una contradicción en términos, porque después de haber sacado a los españoles de la América, de haber sacado la corona española, pues ahora traer una corona totalmente ajena a los intereses, al modo de vida, de pensar de los hispanoamericanos, pues era contradictorio en sí mismo. Y entonces Santander no se presta a hacer estas negociaciones y le da largas. Envía, por supuesto, un funcionario a la corona británica, pero no le da instrucciones de qué hacer, ni le adelanta absolutamente nada para que lo haga en pro de esa especie de soberanía delegada. Y entonces, pues le da tanta larga que finalmente el proyecto bolivariano no se culmina. Es decir, finalmente, lo que esto iba a desembocar era que todos estos territorios que habían sido de España, pues solo le faltaba un paso para entregárselos a Inglaterra. Pero un país que se opuso, y se opuso al Congreso Anfictiónico de Panamá. En 1826 fueron los Estados Unidos que comenzaban a pisarle
los talones a Inglaterra como otro hegemón, es decir, de la América. Comenzaba ya a manifestarse como una potencia con ese destino manifiesto, con esa invasión a los territorios mexicanos que habían sido de España, a apoderarse de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de México, a quitarle la mitad del territorio. Pues comenzaba a emerger como una potencia en América. Y entonces Estados Unidos se les opuso y dijo, ¿cómo voy a Estados Unidos a tolerar que en América vengan los ingleses a hacernos sombra a nosotros después de Estados Unidos haber conquistado su propia independencia de los ingleses? Pues ahora traerlos a la América pues era un exabrupto que no podían ellos tolerar de ninguna manera. Y claro, pues ya los ingleses, pues como ustedes los argentinos bien lo saben, pues desde 1806 habían estado por allá intentando conquistar la Argentina, Buenos Aires, se habían apoderado de Buenos Aires, finalmente los habían sacado allí en una de las jornadas más eh, Épicas. victoriosas y tremendas desde el aspecto militar, ¿no? Muy sonado ese ejército argentino que veló por su propia integridad territorial. Pues, pues la verdad es que todos esos planes de Inglaterra comenzaron a frustrarse y los planes, por supuesto, de Bolívar también. De manera pues que lo que sí podemos concluir es que a través de todo lo que dijo Bolívar, de todo lo que planeó, de sus conversaciones secretas con los emisarios ingleses, se trasluce que lo que Bolívar quería era, primero, que Inglaterra lo apoyara como un eventual monarca, que si no lo apoyaba o aún apoyándolo, Inglaterra se convirtiese en el protector de la América. Es decir, le entregaba a América como un protectorado, siendo él o dictador o rey o emperador. Pero de todas maneras, entregarle la América como un protectorado inglés. Y de allí, pues seguramente era un solo paso para Inglaterra de apoderarse de todo el continente y ejercer la soberanía de hecho y de jure en la América. Y la conclusión es que Bolívar realmente se convirtió en una especie de libertador, entre comillas, para la Gran Bretaña y no para los intereses americanos. Acá nos dice Bolívar es irrelevante hasta 1817 cuando se toma Guayana, siempre deseada por Inglaterra, que luego Inglaterra se la queda, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna relación en este tema? Bueno, claro, es que los ingleses de todas maneras querían poner un pie en América y no solo militarmente y apoderarse de territorios, sino también de auspiciar su comercio, porque finalmente las dos potencias que se disputaron la otra mitad del mundo fueron España e Inglaterra. Y España Claro. surgió como gran potencia hegemónica primero que Inglaterra. Y después de todas las luchas de 300 años contra Europa, acuérdate tú de la guerra de los 7 años en los Estados Unidos, de las guerras europeas, de los 80 años en los Países Bajos, que se convirtió en el Vietnam español, donde prácticamente todo el tesoro americano que llegaba Sí. a España, pues quedó enterrado. Y, y, y Quedó enterrado finalmente, en Flandes, todo sí, se perdió en claro, claro, Flandes. por supuesto, claro, que eso fue el horror de una guerra de 80 años, simultáneamente, entre otras cosas, con la guerra de los 30 años. Es decir, España, después de haber guerreado y sacado a los musulmanes y guerreado durante 800 años contra los musulmanes, luego se enfrenta, después del descubrimiento de América, se enfrenta a los europeos por el dominio mundial. Y entonces pues, son todos los europeos contra España. España quedó agotada y finalmente la invasión napoleónica, si lo pusiéramos o lo pudiéramos poner como una especie de caricatura, Patricio, podríamos decir que los americanos se frotaron las manos cuando vieron a Napoleón apoderarse de España, invadir España y destronar al rey, ¿no? Se frotaron las manos y dijeron, bueno, ya que están allá invadidos y ocupados con su guerra de emancipación y de liberación, pues caigamos sobre el poder en América. Eso es lo que pasó.
es el aprovechamiento, no es ir a ayudar a España contra Napoleón con recursos militares, con recursos económicos, no, es abandonarla y caer sobre el poder en América y apoderarse del poder político. Sobre todo cuando España había entregado todo prácticamente a la América, la defensa contra los piratas, la defensa contra los corsarios, la defensa contra las invasiones europeas de la América. Es decir, España los defendió durante 300 y 400 años. Y lo que nosotros hicimos fue devolverle esa defensa con una traición monda y lironda. Eso fue lo que hicimos. Em, ¿Qué hay de cierto de la Legión Británica? Tengo algunas imágenes y quisiera que desarrollemos un poco cómo fue el apoyo militar inglés ya en el plano concreto del combate, ¿no es cierto? Sí, claro, bueno, la Legión Británica finalmente cuando se acaban las guerras napoleónicas, cuando viene Waterloo y tal, pues ese ejército británico enorme para luchar contra Napoleón, pues queda esencialmente despedido de sus funciones, queda licenciado. Y entonces lo que se suscita en Inglaterra es un gran desempleo, hay una recesión económica evidentemente, y toda esta gente queda sin empleo y sin paga. Y entonces lo que hace Bolívar es endeudarse con la propia Inglaterra para pagarle a todos estos mercenarios para que vengan. Acuérdate que uno de los más cercanos militares y quien escribe obviamente las memorias también de vivenciales inclusive con Simón Bolívar es O'Leary, que escribe un montón de tomos sobre toda la guerra de América contra España. Entonces, pues claro, la Legión Británica estuvo muy cerca de eso. Y eso es parte del endeudamiento, entre otras cosas. Y fíjate tú cómo sería el endeudamiento por ejemplo, el Perú, y vamos a coger al Perú en este momento como ejemplo, que dice el 19 de mayo de 1815, dice lo siguiente Simón Bolívar: he indicado al gobierno del Perú que venda en Inglaterra todas sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás arbitrios del gobierno por su deuda nacional que no baja de 20 millones. Es decir, ya le está proponiendo al Perú que venda absolutamente todos sus activos a Inglaterra para pagarle la deuda a Inglaterra. Es decir, despojarla esencialmente de sus materias primas y de ese patrimonio, si se quiere, de materias primas y de riqueza del Perú. De manera pues que finalmente en 1825 dice lo siguiente don Simón Bolívar, y es bueno tenerlo en cuenta: nuestra Federación Americana no puede subsistir si no la toma bajo su protección la Inglaterra, pues esta supremacía le corresponde virtualmente al gobierno inglés. No pienso abandonar la idea aunque nadie la apruebe. ¿Qué te parece a ti este desafío a la historia, desafío a nuestros pueblos, desafío a toda la sangre, inclusive que se derramó por un ideal torcido, pero al fin y al cabo un ideal? Y si hubo tantos muertos por buscar una soberanía, pues mira tú cómo Bolívar traiciona esa misma idea soberana para entregar la América como protectorado a, a Inglaterra. De manera pues que sí, Bolívar era un libertador para los ingleses. Este O'Leary evidentemente lo pone blanco sobre negro a Bolívar. Hubo varios ingleses que han comentado sobre nuestros personajes y no han tenido inconveniente en mostrar el desastre que han realizado. Estos son los uniformes de la Legión, ¿no? Británica. Sí, 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 sí. Ese Eh, rojo, sobre todo, se distinguió muchísimo porque se distinguía del azul de los españoles. Los españoles siempre claro. usaron azul o inclusive blanco, pues en el Caribe, pero generalmente azul eran las casacas españolas y las Sí, sí. casacas inglesas eran rojas, sí. Posiblemente por la Casa Real, ¿no es cierto? Sí. El blanco era básicamente por los Austrias, creo que por el APA de Borgoña, y el azul por Pero la también Casa por, Real pero también por borbónica. el clima, yo creo. Sí. ¿Cómo, perdón? También por el clima, sí. También, sí, bueno, por lo general en zonas cálidas se usa mucho el blanco. Esta legión llegó a tener entre 5.500 y 7.500 hombres.
Sí, efectivamente. Y te quiero comentar que todos estos mercenarios, muchos de ellos, asaltaron los pueblos nuestros, porque hay evidencia histórica. Por ejemplo, en Riohacha, que queda en la Guajira colombiana, Riohacha fue absolutamente destruida por todos estos vándalos que muchas veces obraban sin ninguna jefatura y sin ninguna dirección. Y muchas veces también asaltaban porque no les habían pagado lo que les había prometido Bolívar o lo que les había prometido los secuaces del propio Bolívar, y como no les pagaban a tiempo, pues asaltaban los pueblos y se robaban lo que podían. De manera pues que eso es parte también pues un poco del saqueo de América por toda esta tropa que venía muy experimentada en combates desde los combates napoleónicos. Acá nos pregunta Érico, dice, si pudiera dar el dato de la increíble deuda con que nació Bolivia. Yo no tengo un dato exacto, pero sí sé que la Revolución de Mayo de Buenos Aires fue al Potosí y se llevó 500.000 barras de plata, algunos más, porque incluso hay dinero que desapareció, y Moldes, que era uno de los revolucionarios, pero no era antiespañol, le dijo a Pueyrredón, a ver cuándo devuelve esos cigarros que le quedaron en el bolsillo, decía, ¿no? Refiriéndose al dinero. Lo que sí tengo en mi canal, varios videos donde hablo de cómo Bolivia fue en realidad una gran potencia financiera. Así que, Érico, si entras a mi canal y buscas videos anteriores donde hablo de Bolivia o del Alto Perú como potencia financiera, los vas a encontrar. Acá nos dice, la Legión Británica fue pagada con reses, caballos, mulas y oro de las misiones de capuchinos catalanes conquistados en 1817 en Guayana. Ese tesoro pagó la guerra hasta el Perú. Los Pues capuchinos mira, catalanes hicieron un gran trabajo. claro, Es más, ¿sabes quién está enterrado en el cementerio de los capuchinos en Cataluña? Blas Parera, el compositor de la música del himno nacional argentino, que no quiso ser argentino. Fíjate, el compositor de la música del himno nacional argentino vio tal desastre que en 1817 tomó su familia y se fue primero a Brasil y luego terminó en España y murió en Cataluña, de donde era natural, ¿no es cierto? claro. Bueno, este señor tiene razón, entre otras cosas, porque lo que ocurrió en la Guayana fue uno de los episodios más trágicos y más dramáticos que conoce la guerra en América, porque Bolívar sitió la Guayana. Y primero, antes de sitiarla en forma, la ciudad, lo que hizo fue invadir las propias tierras de estos curas catalanes. Los puso presos, los encerró en alguna mazmorra y finalmente los mandó a matar a machetazos. Y los asaltaron, mataron a casi todos a machetazos, se salvaron tres. Y de esos tres que se salvaron, yo tengo unos testimonios que eh, los reproduje en el segundo tomo del terror bolivariano, digamos, porque lo que salió fue el primer tomo del terror bolivariano con la reconquista de España a Venezuela y a Colombia. Ahí termina, digamos, el primer tomo, que es con la reconquista por parte de Pablo Morillo. Pero en el segundo tomo hablo de toda esta barbarie y una de las más atroces, injustificadas totalmente, porque estos curas llevaban como 2 siglos y habían fundado como 15 poblados y les habían enseñado a los indios a trabajar y a arar la tierra y exportaban curtiembres y carne a las islas por el Orinoco, saliendo a las islas del Atlántico, y además enviaban curtiembres a Europa, porque tenían como 100.000 reses. Era una comunidad sumamente próspera y quedó absolutamente arruinada porque las tropas de Simón Bolívar, junto con todos estos mercenarios, pues se comieron las reses, se comieron los, las, no, todo lo que se movía se lo comieron finalmente. E inclusive pues los toros de raza que servían para fecundar pues las vacas y reproducirse y tal. Pues todo eso se lo comieron los esbirros de Bolívar y las tropas que había importado de los mercenarios de Inglaterra. Hay que Eso fue aclarar que todo, muy digamos, espiritual. esta maniobra británica evidentemente fue para cambiar el eje económico, porque
hasta el 1800, el eje central y financiero económico del mundo eran nuestras Por americanas. supuesto. Entonces, se llegaba nominalmente hasta Oregon y hasta bordeando la costa del Canadá. Es cierto que no había ocupación permanente, efectiva, etcétera, pero correspondía, pero la parte habitada era una parte muchísimo más próspera. Es decir, más allá de lo que puedan decir todos los libros sobre el supuesto yugo español, la condición de vida americana hasta 1810 era superior a la que viven hoy los pueblos americanos, que hoy estamos, por ejemplo, en peores condiciones económicas que hace 30 años. Toda Hispanoamérica lleva, en Así es. estos últimos 30 años, ha sido un retraso permanente. Y ustedes mismos Este, acaban de negociar la deuda argentina, renegociarla con el FMI en el día de hoy. y vivimos permanentemente endeudados. Entonces, hay que aclarar que un criollo, cuando nacía en el año 1800, no nacía con una deuda. Hoy uno tiene un hijo o un nieto y ya ese chico tiene una chequera que pagar y todavía no ensució pañales. Así es. Entonces, esa es una realidad. Segundo, los ingleses cuando sí pierden las colonias que tenían en lo que hoy es Estados Unidos, esas primeras 13 colonias, mejor dicho, que a las que le proveían algodón, ellos tuvieron que buscar algodón en otros lugares. Y también tuvieron que buscar en China, en India y Pakistán. Entonces, en una maniobra que le llevó menos de un siglo, Inglaterra logró romper el imperio. Además, había una cuestión de cómo se veían las cosas. Para el mundo católico, las personas importaban más que para el mundo protestante. Entonces, destruyen el imperio católico más grande en Europa, que era Francia, el imperio católico más grande del mundo, que era el español, y conquistan los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China, sustituyen nuestro mercado, el mercado que nosotros producíamos con Oriente, lo sustituyen por el de ellos, y a su vez a nosotros nos convierten en países consumidores de sus productos, proveedores de materia prima barata y consumidores de sus créditos. Y la última rebelión que vos tenés en China, que es la rebelión de Taiping, que fue una rebelión cristiana, el pueblo chino, también la anulan para que no haya ningún tipo de reacción ante la codicia protestante inglesa, y a su vez se quedan en América con puntos claves. La Guayana Británica, que hoy le dicen Guyana, algunas islas ahí en las Antillas, Malvinas, pero además, por ejemplo, dicen que hoy manejan la comercialización del azúcar cubano en los mercados internacionales. Claro. Entonces, vos sabés que acá, por ejemplo, se sabe que los Pero ingleses fíjate tuvieron que que, ver con los movimientos terroristas. Los movimientos subversivos marxistas se sabe que recibieron apoyo británico, ¿no es claro, cierto? Entonces, pero fíjate, Patricio, que esto tiene unos antecedentes, ese, esa actitud de los británicos contra los españoles tiene unos antecedentes que mucha gente no conoce. Y es que España fue la verdadera liberadora de los Estados Unidos en 1781. ¿Y por qué en 1781? Porque el señor Bernardo de Galvez, que ha sido nombrado por España gobernador de Luisiana, cuando Luisiana, que era un protectorado o territorio francés, pasa a manos de los españoles. Y lo nombran gobernador, comienza a auxiliar, desde 1776 o 77, comienza a auxiliar a los rebeldes norteamericanos con todo tipo de habituallamientos, de mantas, de uniformes, de municiones, de rifles, de cañones, etcétera, que por medio del contrabando los trae hacia el río Mississippi y se los entrega a los rebeldes de George Washington. George Washington había perdido 6 batallas importantes, inclusive el Congreso norteamericano, el Congreso rebelde norteamericano, lo iba a destituir por mal general. Y Bernardo de Galvez derrota a los ingleses ya cuando España le declara la guerra a Inglaterra. Bernardo de Galvez derrota a los ingleses en 7 batallas importantes, la última de las cuales es la batalla de Pensacola, que ahora se llama Pensacola. Pero bueno, la batalla de Pensacola derrota en el fuerte de Barrancas Coloradas, derrota en la última batalla a los ingleses y finalmente se les meten por la Florida hacia arriba y le abren un segundo frente a los británicos. Mientras George Washington está en Yorktown con el señor Lafayette,
el, el noble francés que ayuda Entonces, a la causa Marqués de norteamericana. Lafayette. Claro, y entonces está acorralado allí por la Armada Francesa, que entre otras cosas se nutre del dinero español levantado en el situado fiscal de Veracruz y levantado por lo menos 400.000 pesos de ese millón y pico que le entrega a los franceses para que se abastezcan. Como 400.000 pesos se levantan en La Habana en 6 horas para ayudar a los franceses. Y entonces, fíjate tú que con el oro español, levantado de los situados fiscales y de las colectas públicas que se hicieron en La Habana, entre otras cosas, por la familia Menocal de La Habana, que yo conocí aquí en Madrid, y con el oro español y con la sangre española, se le da la libertad a los Estados Unidos porque el comandante británico en Yorktown, acorralado por Washington y acorralado por la Armada Francesa, capitula y se rinden las fuerzas británicas, pero porque además los españoles les habían abierto ese segundo frente y los habían derrotado en 6 batallas, en 7 batallas. De manera pues que si España coadyuva y le da la libertad a los Estados Unidos, que no se lo reconocen a España, por supuesto, pues los británicos tenían que vengarse de España dándole o ayudando a los insurrectos americanos para eliminar la hegemonía y las posesiones españolas en América. Así que esto era toma y daque, finalmente, en estas guerras de las dos potencias. Pero ese es el fondo del tema. Cuando él, en sus últimos momentos, incluso trata de escapar, ¿es cierto que pensaba irse a Inglaterra? Sí, es posible creo que de pronto Francia o Inglaterra, en todo caso Europa, porque su mente estaba allí y no se va tan pobre o como nos han querido vender la idea de que ni siquiera tenía una camisa y se la tuvieron que prestar en su lecho de muerte y tal. No, eso es mentira. Yo tengo el inventario de don Simón Bolívar y llevaba varias vajillas de plata, espadas de oro y con empuñaduras con joyas y llevaba, en fin, y además con 30.000 pesos del Estado colombiano como compensación, como digamos 30.000 pesos anuales que le iban a dar de pensión por sus esfuerzos en la insurrección de la Nueva Granada. De manera pues que pobre no se iba para Inglaterra o para Europa. Así que todo eso es mentira. O sea, que se ha tejido una cantidad de mitos y de falsedades en torno a Bolívar para hacerlo aparecer como un mártir, ¿no? Pues es que Se ha sacrificado todo por la patria. Francisco Núñez del Arco cuenta en su libro En Quito fue España que Ecuador, por ejemplo, tuvo una pérdida demográfica enorme. El Sí, 90% de los hombres adultos murieron a lo largo del siglo XIX a partir de todas las guerras civiles que se fueron sucediendo. claro, Y no, la pues claro, situación económica de Ecuador no como las tardó, 14 guerras civiles que tuvo Colombia en el siglo XIX. O sea, es que eso, eso es un hecho perdón, histórico. y hasta ahora, ¿no es cierto? Porque todos los movimientos terroristas que hay en Colombia, la FARC y todas las Hombre, demás, 70 evidentemente años siguen. contra la guerrilla, pues no son pocos años. Y 300.000 muertos o algo así, no son pocos muertos. Hemos Bueno, por tenido, ejemplo, Perú tardó 60 años en recuperar su condición económica de 1815. Ecuador tardó un siglo, recién en el siglo XX. Y acá nos claro, dice que claro, pagó la deuda de independencia que contrajo Bolívar en 1975. Pero ojo, perdón, para llegar al mismo nivel que tenían en 1810, claro, claro. pero no Y mejor. Y además México igual, perdieron todo el mercado asiático. México en 1908 tenía el 20% del Producto Interno Bruto que tenía en 1808. Así que, pues, que te puedes imaginar que el declive fue brutal. Nos atrasamos un siglo en nivel de vida, en bienestar, en todo. Es que la independencia fue un total fracaso lo que ocurrió en América. Eso está comprobado. Lo que sí falta hacer es un estudio verdaderamente serio, económico,
sobre todo lo que se llevaron los ingleses, sobre todo lo que pagamos. Porque fíjate, además, que cómo seríamos de ricos. En primer lugar, que en ese entonces no había deuda pública externa, primero. Segundo, en este siglo y en el anterior, siglo XX y siglo XXI, ves las masas de hispanoamericanos emigrando hacia los Estados Unidos. Eso jamás se vio en el siglo XIX. Masas de hispanoamericanos emigrando, buscando trabajo en los Estados Unidos. Esto solo ha ocurrido en el siglo XX y en el siglo XXI en el que estamos. De manera pues que Sí. esto también, digamos que dice de del bienestar que había en América, que no había necesidad de emigrar hacia el norte en busca de un mejor estar. Pablo, me voy con un par de imágenes. Uno, este era nuestro ecúmene, ¿eh? Ajá, Ese era el imperio al que pertenecíamos. Esta claro. era nuestra bandera que flameaba, que era perdón, esta era nuestra moneda que dominaba el mercado financiero a nivel mundial. Y repara Esta en es lo la bandera. siguiente, en la rodela de la moneda dice utraque unum, que quiere decir los dos somos uno, es decir, los europeos españoles y los españoles americanos. Utraque unum quiere decir Sí, los sí. dos somos uno. Por Somos eso los ahí se mismos. ve el diseño de todo el orbe, ¿no es cierto? Claro. Teníamos una bandera común y algo que quiero comentar, que algo que me da esperanza de algún día pensar en la reunificación. Primero vimos en el video que hice ayer sobre Puerto Rico que los puertorriqueños lo recibieron muy bien al rey en Puerto Rico, ¿no? Dice reunificación de Puerto Rico con España, bienvenido a casa, Su Majestad. Pero lo que estamos viendo en Perú, fijémonos, ¿no? Cómo peruanos patriotas sobre la bandera del Perú llevan la Cruz de San Andrés. Que la bandera del Perú es una modificación de la Cruz de San Andrés. Y Ajá. también lo vemos en Cajamarca, donde el peruano bien andino también lleva esta bandera. Y también acá lo vemos en Lima, ¿no? Protestando Muy contra el bien, qué comunismo, piden la maravilla. libertad y han hecho incluso una serie de variantes sobre la misma bandera. Entonces, quiere decir que evidentemente hay un aumento de conciencia y creo que de alguna manera u otra podremos pensar seriamente en que debemos volver a ser por lo menos una confederación de naciones Así es, hispánicas, así que es lo que es. nos permitiría tener, tal vez, como yo siempre digo, una moneda común, un mercado común, una agencia espacial común, fuerzas armadas Y comunes. eh, seríamos y, imbatibles. y ya nadie, en este momento que 3 o 4 potencias están tejiendo lo que se tiene que hacer en el mundo y nos ponen a todos que nos tienen a 4 manos, atados y asustados, bueno, ya no nos podrían correr con la vaina y podríamos sentarnos en la mesa de negociación para equilibrar los poderes mundiales. Pablo, nos vemos la semana que viene con la historia de Bolívar y sus esclavos. Muy bien, perfecto, muy bien, magnífico. Queridos amigos, Mira, muchísimas gracias. Y voy a Patricio, enlazar acá, ¿saben qué? Un programa que hice donde Perón dice, el imperio británico se construyó sobre los restos del imperio español, pero dice, la verdad de la independencia no es tan fácil como se dice. La independencia, más o menos, dice, fue una maniobra británica, dice Perón. Por claro. eso dice, Bueno, la venganza algunos. británica por lo que yo dije. Claro, exactamente. Dice, por eso algunos gobernantes hemos sido hispanistas, como Hipólito Yrigoyen, Juan Manuel de Rosas y él, dice. Pablo, nos vemos la semana que viene para hablar sobre Bolívar y sus esclavos, que no eran pocos, lo cual le llevó a todo un tema con Haití. Y a todos ustedes, queridos amigos, en un ratito más, en cerca de una hora, vamos a estar hablando sobre las criptomonedas. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Ustedes van a poder entrar y en el chat hacer todas sus preguntas. Nos vemos en un rato. Pablo, un Gracias, abrazo. muy Hasta pronto. amables. Que estés muy bien.